Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un chisme, o más bien, en un momentazo que ha paralizado al mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a todos sus fans alrededor del planeta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que por sí solos, ya son sinónimo de éxito, de carisma y de una química que, bueno, hace arder las redes sociales. Sí, estoy hablando de los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan la situación? Prepárense porque lo que ocurrió en plena rueda de prensa dejó a todos con la boca abierta. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que les traemos. Imaginen la escena, una alfombra roja, flashes por doquier, la tensión típica de un evento importante y en medio de todo ese torbellino de celebridades y prensa, dos de los actores más deseados y admirados de Turquía coinciden. Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones con su sonrisa matadora y su imponente presencia, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que nos ha robado el aliento con su dulzura y su increíble capacidad para transmitir emociones. La expectativa ya era alta solo con saber que ambos estarían presentes. Pero lo que sucedió después, amigos míos, fue pura dinamita. Estamos hablando de la presentación de un nuevo proyecto, de un evento que reunía a lo más granado del espectáculo turco. Can Yaman, siempre un torbellino de energía y carisma, estaba respondiendo preguntas de los periodistas. Se le veía relajado, sonriente, acostumbrado a este tipo de escrutinio mediático. Pero entonces la pregunta que todos querían hacer, la que flotaba en el aire, la que nadie se atrevía a formular directamente, llegó. Y vino de la manera más inesperada. Como saben, Can y Demet compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkenci-Kuş, una novela que catapultó sus carreras a nivel internacional y desató una ola de rumores sobre su relación fuera de cámaras. Su química era tan palpable, tan real, que los fans se enamoraron perdidamente de su historia en la ficción y soñaron con que esa magia trascendiera la pantalla. Y aunque ambos siempre han sido profesionales y han mantenido una relación de amistad, la intensidad de esa conexión en la serie dejó una huella imborrable en el público. Así que, volviendo a nuestra rueda de prensa, Can estaba respondiendo a una pregunta genérica sobre sus futuros proyectos cuando, de repente, uno de los periodistas, quizás buscando una primicia de oro, o simplemente dejando que la curiosidad hablara por sí sola, lanzó la pregunta: Can, siempre se ha hablado de la gran química que tuviste con Demet Özdemir en Erkenci-Kuş. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Hay alguna anécdota especial que puedas compartir? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La mayoría de los famosos, ante una pregunta tan directa sobre una expareja televisiva con la que los fans esperan algo más, suelen dar respuestas medidas, diplomáticas, quizás un poco evasivas. Pero Can Yaman no es un tipo común, ¿verdad? Él tiene esa chispa, esa espontaneidad que lo hace tan especial. En lugar de una respuesta genérica, Can, con esa sonrisa que desarma, miró directamente a la cámara, como buscando complicidad, y dijo algo así como: la verdad es que trabajar con Demet fue mágico. Ella es una artista increíble, muy talentosa, y sí, la química que tuvimos fue algo muy especial. Y mira, hablando de ella, ¿dónde está Demet hoy? No la veo por aquí. Imaginen el revuelo. El silencio por un segundo y luego el murmullo de los periodistas, los flashes intensificándose, todos buscando la reacción de Demet, que si estaba presente en el evento, seguro que escuchó. Y si no, la noticia seguramente le llegaría al instante. Esta declaración de Can no fue solo un agradecimiento profesional, fue un guiño, un reconocimiento público de esa conexión que tanto cautivó a la audiencia. Los murmullos se convirtieron en un bullicio palpable. Los reporteros, siempre al acecho de una exclusiva, intercambiaban miradas de complicidad, sabiendo que tenían entre manos una historia que resonaría por días. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans de Erkenci-Kuş, que jamás olvidaron a Can y Sanem, volvieron a la carga. Hashtags como #Canem, #Erkenci-Kuş Forever, #Can Yaman Demet Özdemir inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Los memes no se hicieron esperar, las teorías sobre si esto era una indirecta, un mensaje subliminal, o simplemente un reconocimiento sincero volaron por todas partes. Los foros de discusión ardían con debates apasionados, cada fan interpretando las palabras de Can a su manera, alimentando la esperanza de un posible reencuentro.
Era como si el espíritu de El pájaro soñador hubiera revivido en ese instante, recordándonos por qué esta pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Y lo más intrigante de todo, ¿cuál fue la reacción de Demet Özdemir? Bueno, según las crónicas de ese día, Demet no estaba presente en esa rueda de prensa en particular. Sin embargo, la noticia de las palabras de Can le llegó, por supuesto. Y su reacción, aunque más discreta, también fue comentada. Se dice que Demet, al enterarse, se rió y respondió de forma amistosa, quizás a través de un mensaje a amigos en común o un comentario sutil en redes sociales, agradeciendo las palabras de Can y reconociendo también la importancia de su trabajo juntos. Esta discreción, lejos de apagar el fuego, avivó aún más la curiosidad. Los seguidores buscaban cualquier indicio, cualquier gesto, cualquier palabra que pudiera descifrar la verdadera naturaleza de esta interacción. Este tipo de momentos son los que hacen que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, ¿no creen? No se trata solo de las series o las películas, sino de las relaciones, de las interacciones, de esa chispa, que a veces trasciende la ficción y se convierte en noticia. Can Yaman y Demet Özdemir son dos artistas que, a pesar de sus carreras individuales exitosas, siempre estarán unidos por el fenómeno de Erkencikus. El impacto de esa serie fue tan profundo que incluso años después, cualquier mención entre ellos genera una ola de entusiasmo y nostalgia. Su tiempo juntos en pantalla fue un verdadero regalo para los espectadores. Ambos aportaron mucho a sus personajes. Can, con su energía arrolladora y su magnetismo innato, dio vida a un fotógrafo soñador y un poco excéntrico que, a pesar de su fachada de chico malo, tenía un corazón de oro. Su interpretación de Candibit fue tan convincente que se convirtió en un arquetipo del galán moderno. Y Demet, con su dulzura, su expresividad y su vulnerabilidad, nos presentó a Sanem, una joven que soñaba con ser escritora y que, contra todo pronóstico, se vio envuelta en un torbellino de amor y aventuras. La forma en que Demet transmitía las emociones de Sanem, desde la timidez inicial hasta la pasión desbordante, cautivó a millones. La magia de Erkencikus residía en la construcción de sus personajes y en cómo se complementaban. Las escenas cómicas, los momentos románticos, las discusiones, todo estaba ejecutado con una naturalidad asombrosa. La dinámica entre Can y Sanem era un constante subir y bajar de emociones, lleno de malentendidos adorables, declaraciones apasionadas y momentos de pura ternura. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la conexión que se sentía entre Can y Demet. No era solo actuación, era una química que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones, haciendo que cada capítulo fuera una experiencia inolvidable. Quizás por eso, cada vez que ambos son mencionados juntos, o surge algún tipo de interacción pública, la emoción del público se reaviva. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o simplemente compartiendo un momento público que confirme esa conexión especial que tanto admiraron. La esperanza de un Canem en la vida real, o al menos una confirmación de la amistad profunda que surgió de su trabajo, persiste en la mente de muchos seguidores. Esta declaración de Can, al traer a colación a Demet de manera tan espontánea, alimenta esa llama de esperanza y expectativa. La declaración de Can Yaman en aquella rueda de prensa, lejos de ser una simple anécdota, es un reflejo de la huella que dejaron en el público. Es un recordatorio de por qué Erkencikus se convirtió en un fenómeno y de por qué Can y Demet son dos de los actores más queridos de Turquía. Es esa autenticidad, esa espontaneidad, lo que hace que los admiradores se sientan más cerca de ellos, creando un vínculo emocional que trasciende las barreras del idioma y la distancia. El hecho de que él recordara su trabajo juntos de una manera tan abierta y sincera en un evento público demuestra el respeto y el cariño profesional que aún guarda por ella y por ese proyecto que marcó sus carreras. Y hablando de admiración, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era algo realmente especial? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y cuéntenme sus anécdotas o recuerdos favoritos de Erkencikus. ¿Cuál fue esa escena que los hizo suspirar? ¿Qué fue lo que más les gustó de su trabajo juntos? Compartan sus pensamientos y hagamos de esta sección un espacio para revivir juntos la magia de El pájaro soñador. Este tipo de sorpresas en el mundo del espectáculo siempre generan un gran revuelo. Nos recuerdan que detrás de los personajes y las historias ficticias, hay personas reales con experiencias, relaciones y, a veces, momentos que nos dejan pensando.
La declaración de Can Yaman fue sin duda uno de esos momentos. Un gesto que con su sencillez y honestidad demostró el aprecio que tiene por su compañera y por el proyecto que los catapultó a la fama mundial. Fue un reconocimiento público de la importancia de Demet en su trayectoria profesional y un guiño a la conexión que cautivó a millones. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. La historia de cómo Can Yaman, en plena rueda de prensa, sorprendió a todos al recordar con cariño y admiración a Demet Özdemir. Un recordatorio de que la magia de Erken Cikus sigue viva en los corazones de sus protagonistas y, por supuesto, en los de sus innumerables fans. Fue un instante que, aunque breve, resonó con fuerza, demostrando que las conexiones forjadas en el set a veces dejan marcas imborrables, tanto en la vida de los actores como en la memoria de quienes los admiran. Este tipo de gestos honestos son los que crean leyendas en el universo del entretenimiento. Ha sido un placer enorme compartir este momento con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que todos se enteren de esta interesante anécdota. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!